Hola, amigos y amigas que leen por gusto, nuevamente para conversar sobre libros, ya cerrando el año 2023, un año que se han publicado libros de distintos géneros y especialmente son las editoriales o han sido las editoriales independientes quienes han dinamizado, por decirlo de alguna forma, el sector editorial principalmente. Voy a presentarles a continuación al escritor, traductor, productor musical. Yo lo conocí en Arequipa como editor también del grupo editorial Dragostea, lo conocí como Jorge Vargas Prado. Y Peso Pluma acaba de publicar este libro Paraíso Tropical Andino, que reúne su obra poética. Ahora como Jorge Alejandro Coyurpuma, ¿no? Es la estrella y el puma ahí. Él reside en Sudáfrica y ha tenido la amabilidad de conectarse ahí en la madrugada de allá para poder conversar sobre su poesía, sobre su acercamiento, bueno, su interés sobre todo con las lenguas, especialmente el quechua. Aquí está muy presente el Cusco, ciudad donde él nació, y bueno, y otras apreciaciones también ahí aparece el amor, el erotismo, el amor homoerótico, en fin, hay cosas ahí que conversar con Jorge Alejandro, quien voy a presentarles a continuación. Jorge Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido y otra vez Querido, gracias por la trasnochada, pero para poder conversar contigo. ¿Cómo estás? querido Jaime, qué placer, qué honor es ser parte de tu plataforma que tiene ya, me parece, 13 años. Sí. Así que realmente es una alegría y un honor que me hayas dado este espacio. Muchas gracias. Gracias también. Yo como decía al inicio, pues te conocía como Jorge Vargas Prado y me sorprendió. Luego me demoré un poco en conectar que era el mismo Jorge Alejandro Coyurpuma. Así es, retornamos a las canchas literarias después de un buen tiempo y bueno, creo que era también necesario un bautizo nuevo, ¿no? Un nuevo caminar, una nueva ruta. Así que qué mejor que empezar una nueva ruta con un nuevo nombre. Sí, había leído una entrevista que te habían hecho en el diario El Sol ahí de Cusco y decías pues por un lado que en Sudáfrica te habías vuelto más andino, pero también como que te habías alejado o casi dejas la poesía, ¿no? Pasa también, a veces dicen, no es que uno deje la poesía, a veces la poesía lo deja, pero como que en la pandemia te has reconectado otra vez con la poesía. Así es, sí, bueno, estoy viviendo ya hace casi 2 años aquí en Sudáfrica. En realidad, yendo y viniendo de Perú, creo que por distintos temas el Perú resulta para mí inevitable, no solo como fuente de inspiración poética, sino también eh, como una fuente de energía, ¿no? Una fuente de energía física que me fortalece, que me hace sentir cómodo, que me hace sentir acompañado y que me impulsa a seguir en este camino de la literatura, de la poesía, que justo reconectando también con tu canal, realmente es emocionante sentir cuando las personas están apasionadas por los libros, ¿no? Y a veces, muchas veces nos aislamos o en mi caso, que también transito un poco entre la música y me gusta muchísimo el deporte, a veces uno se olvida de lo delicioso y maravilloso que es la literatura, en especial la poesía, ¿no? Y a veces uno, no sé, pues estuve por ahí pensando dejarla, pero ya no, imposible, imposible. Imagino que también con este libro pues hay una reafirmación, ahí lo tienes en la mano, una reafirmación, una reconexión con la poesía, pero también, sobre todo, eso que ya habías comentado en otras charlas, que es tu interés en el lenguaje, ¿no?
no solamente en el quechua, que te une por razones pues de vínculo, ¿no? Naciste en Cusco, sino también por otras lenguas. Estás en Sudáfrica y decías que te estás conectando con las lenguas originarias de allí, que estás estudiando coreano y japonés. Hay un interés particular con la lengua, ¿no? Y en Paraíso Tropical Andino, pues la poesía ahí ¿no? Que el español se va quechuizando, pero también aparece solamente el quechua, ¿no? Como el inglés. Entonces ahí hay una cuestión muy particular, entiendo, luego de haber leído tu libro, con el lenguaje, ¿no? Sí, creo que particularmente como muchos seguramente venimos de sectores en los que el multilingüismo o las diferentes lenguas, el uso de diferentes lenguas es cotidiano, ¿no? En mi caso, no solamente porque mi abuelita era quien hablaba quechua, a quien yo escuchaba hablar quechua, y también el contexto de la ciudad del Cusco, ¿no? En los mercados, en las propias fiestas patronales, en cualquier, en realidad, contexto de la ciudad, uno está en contacto con el quechua también a través de los medios de comunicación, ¿no? También en mi caso, varios hermanos de mi mamá, del hogar de la abuela, migraron a Brasil, entonces también por ahí eh, el portugués estuvo bien presente en mi vida. Después estuvo, bueno, la influencia del inglés, ¿no? A través bueno, el cable, la televisión por cable que tenían mis compañeros de colegio, ¿no? Y esas ganas de querer también en algún sentido llegar a alcanzar ese sueño, eh, esa especie de persecución, obsesión que los países tenemos por parecernos a Europa, ¿no? Y después, posteriormente, cuando ingreso a la universidad, entro en conciencia de la situación de los idiomas originarios y ahora que estoy en Sudáfrica también tengo un panorama distinto y diverso con respecto a la vitalidad de los idiomas originarios aquí en Sudáfrica, además del caso del idioma afrikáans, que es un idioma nuevo, ¿no? Producto de la colonización y además de la sanación de todas esas heridas que deja todavía la fuerza colonial en nuestros países, ¿no? Entonces, la poesía creo que es la representación casi transparente, si no es completamente transparente, de cada uno de nosotros, ¿no? En ese sentido, mi poesía también está llena, o sea, los idiomas, diferentes idiomas están en mi mente y también en mi poesía, ¿no? En mi día a día. Ujú. Y en estos poemas prevalece mucho el habla oral, y el habla oral andina, cusqueña, de repente para ser mucho más preciso, ¿no? Quiero decir, tanto en esas partes donde el español se quechuiza un tanto, pero también el habla oral andina, que se evidencia, por un lado, en los diminutivos y también en la elaboración de las frases, ¿no? Entonces hay ahí, y el lenguaje también de la calle, ¿no? Aparece también Sí, ahí la alusión a lo fisiológico, ¿no? Aparece la defecación, no sé, la orina, pero mezclado con este castellano que, como te decía, ¿no? Incorpora, luego aparece, irrumpe ahí el quechua. Dentro de la escritura misma, ¿cómo ha sido ese proceso, Jorge Alejandro? bueno, ha sido bastante natural en realidad, ¿no? No es tanto que yo lo he hecho adrede, creo que ha sido un proceso bastante natural y también creo que esa sensación que tienes tú de que el quechua irrumpe en el español a lo largo del poemario también es parte del trabajo que han hecho los editores de Peso Pluma, ¿no? Paloma Reaño y Teo, porque en realidad lo que ocurrió fue que yo entregué un primer texto y después ellos me pidieron todos mis textos y en realidad fueron ellos los que, especialmente Paloma Reaño, ¿no? La que le dio esta narratividad al libro, ¿no? Y dentro de esta narratividad está también este proceso de cómo el texto se va transformando se va quechuizando, como tú dices, ¿no? Y creo que en realidad también es básicamente por cómo soy, ¿no? Tengo, digamos, día a día yo trabajo con el quechua, escucho el quechua, me informo. Cuando quiero informarme, digamos, de las noticias, yo prefiero usar medios que sean en quechua.
Entonces, es natural, ¿no? Que si, digamos, el quechua está presente en mi trabajo, especialmente, ¿no? Casi diario. Y mi forma de hablar también es así natural, en el sentido de que también quiero con este libro tomar cierta distancia de lo académico, ¿no? Muchas personas me han dicho, ¿no? Que, digamos, yo soy pop o popular y creo que eso, como bien lo dices, se expresa en la manera en cómo se trata el lenguaje, ¿no? En cómo el lenguaje, bueno, tú lo has dicho, ¿no? De la calle, se podría decir de mil formas, el lenguaje popular Ujú, que recorre pues nuestras calles, nuestra existencia. Entonces me parece, también siempre recordando, ¿no? A nuestros papás mayores, ¿no? A Osvaldo Reynoso, a José María Arguedas, lo que José María Arguedas le dice a Osvaldo Reynoso con respecto a que Reynoso debería en realidad aprender quechua y continuar explorando ese espíritu que muchas veces dejamos de lado para perseguir ideales que quizás no son tan propios a nosotros mismos, ¿no? ujú. Por ejemplo, ¿no? En la página 40, en el poema Tengo miedo, hablando de la oralidad, ¿no? Dice, bebé, enciérrame un ratito dentro tuyo. Ábremelo a la puerta de tu pecho chiquito, aunque sea para que pueda entrarse mi cabecita y mi corazón de plomo. Libérame, por favor, del olor de mis tendones, del monstruo que habita en mí. Protégemelo, mi boca, del veneno. Hoy que me levantaré a cacar por la mañana, vi caballos de oro incendiándose sobre el cielo mientras dormías. Y no sé por qué, bebé, tuve miedo de que se me rompan los dedos de la mano, de que se me hagan polvo las rodillas y de que no pueda ayudarte de viejito a caminar, ¿no? Y luego dice, no, a ti el K-pop no te gusta, pero me amas, así que bailamos y fuimos perritos que disfrutan persiguiendo las olas de aquel mar, ¿no? La oralidad, ¿sabes? Sí, claro, definitivamente me alegra que destaques eso y que realmente a través de la poesía podamos ser capaces de disfrutar nuestras formas de hablar, ¿no? Sin sentir vergüenza o entender también que las distintas, diferentes dialectos del castellano son tan válidas como cualquier, en realidad, lengua. Para mí, cualquier dialecto es válido y es celebrable, ¿no? Y especialmente la poesía nos ayuda a realmente sentir ese gustito, ese ritmo, ese, ese tesoro que tenemos como comunidad, como grupo humano, ¿no? En la sección Nuevos signos al Cusco está también, por supuesto, presente la oralidad, pero también hay una melodía, ¿no? Esta, claro, la oralidad o el lenguaje de la calle en este causita, ¿no? Amigo, ¿no? Amigo, chochera, pata. Causita, donde quiera que estés, levanta los ojos al cielo que es de noche. Está despejado y se ha fundido el fusible principal de estas ciudades. ¿Puedes ver el rotar de las estrellas suspendidas? ¿Reconoces el polvo cósmico que ahora está en tu pecho? Tu muerte ha sido una explosión masiva de nubes, una extensión feroz de mis costillas, la celebración de todas las partículas dulces, la germinación de todas las semillas más fuertes, la libertad de cada uno de tus átomos. Levanta tus ojos al cielo, aunque estés encerrado, aunque tengas un hambre atroz y los médicos no te alcancen la comida, aunque no te puedas mover y tengas escaras en el cuerpo. Es un poema muchísimo más largo, pero alternas el causita con, claro, aquí ya no aparece este lenguaje callejero, ya hay una reflexión, ¿no? Es otro tono para hablar de términos poéticos. ¿Lo has diferenciado así? O sea, ¿ha sido tan natural o ha sido ya un proceso? Quien lee el libro pues ve distintas secciones, por mencionar que al final pues hay hasta ejercicios y juegos también hay desde el diseño, ¿no? Cuéntanos eso, por favor, Jorge. Bueno, esto, en realidad, cada parte de este libro es un libro eh, diferente, ¿no? Que algunos de ellos son libros que yo ya tenía planteado y otros libros son o bueno, vamos a decir partes, las partes son 9, me parece, partes. Ujú. Entonces, algunas de estas partes ya son propuestas mías y otras de estas partes son propuestas de la propia Paloma, ¿no? En este caso, Nuevos himnos al Cusco y
que también tiene un lugar específico pensado en el poemario, es en realidad el resultado de 3 o 4 libros que yo había publicado antes en Internet, ¿no? Que, digamos, tenía cada uno su temática, pero al final había la posibilidad de hacer esta nueva incorporación y esta nueva, este poema largo, ¿no? Elegiaco, por decirlo de algún modo, que transita por innumerables pasajes de la vida y de la muerte. Entonces, en ese caso fue también una especie de creación de los editores, ¿no? Siempre lo repito porque a veces muchos no somos conscientes hasta tarde de la importancia del trabajo del editor y cómo el editor realmente puede ayudar a que el escritor se potencie y su obra llegue a lugares que quizás antes no hubiera podido sospechar. Entonces, va por ahí más o menos la historia de este. Y algo que siempre me ha gustado contar, que nunca lo he hecho, es que aunque este poema, claro, habla del Causita y de la muerte del Causita, que en realidad es una muerte obviamente también poética, en realidad estos poemas surgieron de la muerte de mi abuela, ¿no? Mm, Pero como cuando comencé a trabajar los poemas poco a poco y se iban uniendo, tuve que sacrificar la imagen de la abuela o la imagen de la familia y ya poner todo el sentimiento esta relación entre un chico vivo y un chico muerto, ¿no? Y así, pues, así pasa, ¿no? Algunos podrán decir, no, qué feo, cómo va a borrar al nombre de la abuelita, pero para mí, cada vez que escucho lo que tú has leído, por ejemplo, yo dentro mío me voy a acordar de mi abuelita, ¿no? Pero para efectos de que el poema funcione mejor, ujú. todo se direccionó hacia esa corriente. Mencionábamos, Jorge Alejandro, bueno, la fuerza o la potencia que tiene la oralidad. Mencionaba en la presentación también que aparece el amor homoerótico, ¿no es cierto? Eh, y hablabas tú de algunas referencias, ¿no? Mencionaste a Osvaldo Reynoso, aquí aparece también Carlos Oquendo de Amat, Gamaliel Churata, está el Quechua, hablaste de Arguedas, ¿no? Si tuvieras que hablar de referencias literarias o de poéticas propiamente, ¿cuáles serían estas? Bueno, yo he estudiado literatura en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, en la UNSA, y gracias a esa formación que tuve, creo que, digamos, mis referentes en la literatura son las vanguardias del Perú o las vanguardias, estos movimientos de literatura experimental, estos grupos que surgieron en Arequipa, en Puno, ¿no? En el caso de Gamaliel Churata, ¿no? En el caso de la propia, no sé, bueno, en el caso de Arequipa, Aquelarre, el grupo Aquelarre, ¿no? Entonces, si yo tuviera que elegir algunos referentes, así nombres en sí, yo creo que tengo como 3 pilares, ¿no? Quizás 4 o 5. Los que se me salen ahora es definitivamente, por un lado, César Moro, ¿no? Por otro lado, Osvaldo Reynoso, que ya lo mencioné y lo voy a mencionar hasta el cansancio. Por otro lado, Manuel Escorza. Por otro lado, José María Arguedas y Gamaliel Churata, que son los que bien has elegido tú y son los que, de alguna manera, básicamente me han formado, ¿no? Como escritor y como ideológicamente también. Y ahora que te has reconectado con la poesía, ¿acaso con la escritura misma? ¿La escritura de poesía concretamente te la propones como un ejercicio diario o esperas simplemente que surja alguna idea y luego escribes? Bueno, eso depende, ¿no? Depende del momento en el que esté. Ahorita estoy de vacaciones, ahorita no estoy escribiendo. Sí mantengo un control estricto de los días en los que escribo y los días en los que leo. Sin embargo, hay temporadas en las que trabajo o estoy trabajando en un libro y sí soy muy estricto de trabajar todos los días. Y también hago esta diferencia entre poesía y narrativa, ¿no? Actualmente creo que me encuentro
en un espíritu creativo de narrativa, que estoy escribiendo una novela. Bueno, ahorita no estoy en pausa, ¿no? Pero en enero quiero regresar a esa novela y la poesía tendrá que llegar cuando tenga que llegar. A veces siento que ya este libro reúne poesía que he escrito durante 13 años, entonces por ahora siento que ya no sé qué más decir en el lenguaje poético, ¿no? Ahora quiero eh, meterme más de lleno a la construcción de los personajes, la construcción de la novela, ¿no? ¿Qué va a ser lo que va a unir todas estas historias? ¿Cómo las voy a contar? ¿Qué es lo que quiero decir? Especialmente conocer a los personajes, que creo que es una labor bien interesante y donde los personajes, lo más lindo es cómo los personajes van cobrando una vida propia y unas decisiones individuales propias de cada uno de ellos, ¿no? Y cuando vas sintiendo que los personajes van teniendo realmente su propia vida, sus propias decisiones, sus propios, no sé, arrebatos, creo que es una satisfacción grande que es un poco diferente a de la poesía, que es un poco más instintiva, es un poco más como un hechizo, es un poco más de la conexión con los seres más grandes, ¿no? Es un poco más de simplemente existir, ¿no? En cambio, para mí, especialmente la novela, es realmente como construir una maqueta, no sé, una maqueta de la realidad, por decirlo así, ¿no? Es más, no sé, que necesitas pensar quizás un poco más cosas, ¿no? En un poco más de cosas. En cambio, la poesía simplemente es como un disparo, algo así, yo lo veo. Ujú. Y ya habías tenido pues un acercamiento a la narrativa, ¿no? Figuraste en la antología de selección peruana hace unos años, ¿no? O sea, Sí, ya también tienes ese registro sí, narrativo. sí. Jorge, yo no sé si te animas, porque estás de madrugada por allá, a leer alguno de los poemas, especialmente en quechua, donde yo definitivamente trastabillaría horriblemente. A ver, O sí, lee claro, lo que quieras. claro que sí. Déjame pensar a ver cuál puedo leer. Mira, ya que estábamos hablando de nuevos himnos al Cusco, me gustaría un poco ahondar un poco solo en el poema que es bien largo, ¿De acuerdo? y después vamos con alguno en quechua, ¿te parece? De acuerdo. Y dice así: nada evita mi caída, ni mi cráneo roto, ni mis uñas que arden, ni el aeroplano traslúcido y violeta que se precipita humeante a mi esternón. Quiero tejer un arnés para sujetar mis nervios destruidos y no puedo, causita. Quiero estar a tu lado y escuchar los trinos del gorrión en las montañas y no puedo. Enciendo una vela y deseo diluirme en el azul fosforecido, en el celeste incandescente, en el incendio turquesa del mar. Causita, garúa un poco sobre el mar de Máncora y sobre las montañas del Cusco, un caballero le enseña a su hijo a soplar el cielo para espantar la lluvia en caso de emergencia. El muro que soy, el muro prehispánico que soy, se resquebraja, causita, por las intensas lluvias que ha traído tu muerte. Por fin se desploma mi pecho y mis costillas se abren y mis vísceras fosforecen, causita. Una canción avanza formando patrones geométricos, una canción brilla y es flúor porque refleja la iridiscencia de los dioses del antiguo Perú. ¿Qué está pasando, causita? ¿Qué me has hecho tomar desde el reino de los muertos? Ahora se abre una ventana en mi cráneo, causita, los gorriones cantan y su canción se escucha en el planeta de líquido amniótico donde gravitan con tranquilidad los dioses del antiguo Perú. Ahora, bueno, es bastante largo este poema, solo una partecita. Ahora déjame ver, creo que puedo leer Pachamamayay. O quizás uno que es mixto en quechua y castellano, del Ujú. Apu Colquepuncu, y después uno que es en quechua, que son cortitos. Ok. Apu Colquepuncu, Taitallay, Mamayay, Canchillahuayna, Tusuxipas. El tiempo ya se ha terminado
el mundo se dio otra vez la vuelta, el balón de fútbol ha salido disparado del sagrado río Vilcanota, el chaquipasto cubre de oro a las montañas, Taitenteja, Mamaquillapas, Sumas Ajachawan, Raimichashanku, y yo aquí en el Akanawashi, Rumihinara, Kutimusaj mi papito Colloriti, Kutimusaj mi gran apu Colquepunku, causas paja, anillos de Saturno Manta viniendo, aunque sea te visitaré. Mundo moderno tucucuctin, misti ronacuna manaña kai mundo piumallis castinchu. Cuando el fuego sagrado lo haya curado todo, estaré allí para cantarte y celebrar el destello inmenso de la niebla. Y para acabar, uno que es para Pachamama, que se llama Pachamamayay. Hatun kapah mamayay, hatun karay munay warmi, canchis chunka veces, canchis millones, aswan hatunmi runamanta kanki mamayay, burbuja celeste y cósmica, wixaymantaraq sapikunata lluqsirachimuy, alpaykiwan t'inqisqa kanaypaq, mamá, mana sapiyuq pakarirqani, hamurani waqcha kay mundoman, sacha hampeq korakuna, ichuchakunapas, kanmanta munaychata wiñakunku, hatun kanaykimanta yacharispa wiñakunku, llapan millones nintin wataykimanta yachaqkuna kanku mamallay, sayasqa wawaykikuna, mana noqa hinachu, purikuq sapallay mago, mamallay Pachamama, hatun misk'i mikhuchiq, nina sonqoyuq p'istuq mamallay, kunanmantapacha nikuni, wawaykin kani, manaña waqcha kasaqñachu, chakichay-mantapas, wiqsaypa ukhunmantapas, raphikunaqa wiñashanña, kaymantapacha, hatunina ukhun sonqoykikama, mamallay. Aparece, Muchas por gracias. cierto, gracias a ti, Jorge Alejandro. Aparece, por cierto, la respectiva traducción al español, pero presiento, tú más bien como hablante tanto de español como quechua, que en el español se debe perder algo que el quechua tiene, ¿no? Como pasa en realidad cuando se traduce o se interpreta un poema a otra lengua, ¿no? En ese sentido, ¿qué es que se pierde del quechua? Bueno, la sonoridad en la que nosotros hemos percibido en la traducción al español. Bueno, yo creo que tú sabes que la diferencia de los idiomas, especialmente en el caso del quechua, al ser un idioma tan, eh, digamos, de una mentalidad bastante diferente a la mentalidad occidental, creo que ahí es donde realmente reside la diferencia, ¿no? Muchas veces los conceptos y sobre todo el sentimiento de lo que en quechua se quiere decir, si se traduce al castellano directamente o literalmente, simplemente pierde su poder poético. Y otra cosa interesante que creo que pasa con el quechua es que el quechua no necesariamente tiene una traducción como que única, ¿no? Una palabra o una frase puede ser traducida de una manera bastante diferente y bastante abierta y bastante poética por diferentes personas. Y el quechua también es bastante variado, variable, ¿no? El castellano, digamos, las lenguas que han venido, digamos, de otras tradiciones, a veces son un poco más cuadradas en el sentido de la significancia, del significado, ¿no? En cambio, en el quechua las cosas pueden ser más las traducciones, quiero decir, pueden llegar a ser bastante diversas. Y eso también ha sido un trabajo que nos hemos dado un gran tiempo, ¿no? Con los editores. También para ellos, por ejemplo, en el caso de Teo, Pinzas, que para él fue todo un proceso también descubrir o repensar que su mamá habla quechua y que él viviendo en Lima, digamos, ha habido algún tipo de distanciamiento y cómo este libro le ha ayudado a él a cuestionarse dónde está esa parte que sí existe, ¿no? En muchos de nosotros, que es esta influencia de una cultura diferente, que no solamente es un idioma, sino también es toda una manera de entender y procesar el mundo y la realidad. Yo creo que esa es la principal diferencia, ¿no? En el quechua
se procesa el mundo, la relación con la realidad de una manera bastante diferente a las de otras tradiciones. Sin embargo, creo que lo bueno o lo interesante de este proceso es que a través del castellano andino, que es un castellano ciertamente un poco diferente, podemos llegar a sentir ciertos sabores, ciertos ritmos, cierta configuración mental. Así que es un proceso, ¿no? Creo que como personas somos flujos, somos fluidos, que vamos cambiando, vamos aprendiendo, vamos haciendo lazos. Asimismo, creo que los idiomas también siguen ese proceso de acercar a las personas entre diferentes configuraciones mentales, ¿no? Que creo que eso es lo que muchas veces cuando uno, digamos, solamente habla un solo idioma, es más difícil entender que existen otras configuraciones mentales. Es como para mí un sistema operativo, ¿no? El sistema operativo de Android no es el mismo que el de Apple, ¿no? Como quiera llamarse. Algo así me parece que pasa con los idiomas también. Sí, y decía pues que el poema Pachamamayay tiene ahí su respectiva traducción, ¿no? Grande madre pletórica, gigantesca y radiante mujer. Eres 700 veces 7 millones, más grande que el hombre, madre mía. Burbuja celeste y cósmica, haz que me crezcan raíces de las tripas, para estar aferrado a ti, madre, porque he nacido sin raíces, he llegado huérfano a este mundo. Los bosques, las hierbas medicinales, hasta la paja bravía crecen aferrados a ti, crecen conociendo de cerca tu grandeza, te conocen hace miles de millones de años, madre mía, esos tus hijos que no caminan. En cambio yo soy transhumante, mago errante y solitario, madre mía, Pachamama, que brindas el alimento nutritivo y dulce, refugio, corazón de fuego, madre mía. Desde hoy declaro, soy tu hijo. Ya no seré más huérfano, y de mis pies, del interior de mis intestinos, crecen ya estas raíces que salen del presente y llegan hasta tu gran y profundo corazón de fuego, madre mía. Esa es la traducción que supongo tú mismo las has trabajado. Sí, claro, pero también siempre de la mano con Paloma Reaño, ¿no? Claro, en todo caso son dos poemas en realidad, no es la traducción de un mismo poema, ¿no? Quiero decir, ¿ah? El del quechua Sí, tiene su significado, su profundidad, que el español no alcanza, o acaso a partir de ese poema trata, ¿no? De representar sí, en el creo que en español. este caso, para ser sincero, en este caso creo que se ha llegado a una traducción bastante fiel y que también refleja bastante esa carga emotiva y esa carga eh, no sé, fuerte, ¿no? Solo por poner un ejemplo, ¿no? El término Caimán Tapacha también quiere decir como es como que desde el aquí, desde el ahora, ¿no? Desde este momento, pero es un momento que reúne al tiempo y al espacio, ¿no? Algo que hace unos años nomás los científicos vinculados a Einstein descubrieron que efectivamente al parecer el tiempo y el espacio es la misma cosa, ¿no? Entonces eso en quechua ya se maneja de una manera cotidiana. Y en este caso en Caimán Tapacho lo hemos traducido como el presente, ¿no? El momento actual. Otra persona lo podría traducir como desde aquí, ¿no? Pero nosotros lo hemos puesto desde el presente. Y así, entonces, cada verso hemos jugado, hemos conversado y ha salido estas traducciones que creo que sí le hacen algo de justicia al quechua. Ujú. Eso para destacar algunas partes de este poemario. Decía pues ya en la parte final hay unos ejercicios, es una cuestión bastante lúdica, ¿no? Otra vez ahí está presente el lenguaje, estos como ejercicios o problemas, ¿no? Matemáticos, pero que también son en sí mismos poemas. Y ya estos gráficos, ¿no? Vallejo nunca muere, acá está Alejandra Pizarnik, ¿ah? Ana Blandiana, Silvia Plath, etcétera. Jorge Alejandro, te había comentado pues de esta sección de los 5 libros favoritos y creo que ese momento ya ha llegado. Conocerte también a ti como lector, por favor, háblanos de esos 5 libros. Qué, qué decisión difícil, ¿no? Justo cuando estaba revisando, bueno, de hecho ya conocía obviamente tu trabajo y veía los videos y hoy día me ponía a revisar y me acordé que siempre preguntas
eso a los escritores y los escritores a veces se quedan todos también un poco perplejos, ¿no? Porque realmente es una decisión fuerte, pero vamos a ver, a ver qué sale de este corazón. Yo creo que uno de los libros que más voy a recordar y más me han gustado y más placer he sentido de leer ha sido La guerra al fin del mundo de Mario Vargas Llosa. No muchas veces se habla de esa novela, ¿no? A veces se dice que Conversación en la Catedral o La Casa Verde o La Ciudad de los Perros, pero de esta novela recuerdo mucho esa, no sé, esa sensación épica también, ¿no? Esa sensación de como que de serie animada japonesa, pero obviamente entrecruzada con esta historia un poco religiosa que te hace recordar a Jesús y toda también esta explosión comunal, ¿no? Esta sensación de lo que significan los pueblos latinoamericanos, que me pareció fascinante, ¿no? También la manera en la que los personajes se envuelven, los romances, me pareció magnífica. Otro libro que creo que podría estar ahí, creo que sería Resurrección de los Muertos de Gamaliel Churata, que es además El Pez de Oro, que es realmente una obra, un texto híbrido, ¿no? Bastante voluminoso. Este libro también es un texto híbrido como los que me gustan, como te decía, las vanguardias, de los libros experimentales, que ya de esas épocas, ¿no? Siempre la relación, no sé si siempre, ¿no? Pero me gusta vincular la relación de la perspectiva andina o la relación de la perspectiva de otra fuente, de otro origen, cómo llega a lograr romper el propio discurso de Occidente. Me gusta mucho como en este libro, que también podría ser visto como una especie de instrucción de uso, ¿no? Al universo del pez de oro, ¿no? Si uno lee primero Resurrección de los Muertos, puede acercarse de una manera un poco más clara al universo intrincado también del pez de oro, ¿no? El tercer libro que me gustaría mencionar será Los Inocentes de Osvaldo Reynoso, que también es un libro que marcó para mí por completo el estilo, mi forma de escribir, el mundo posible, ¿no? Después de leer Los Inocentes uno se da cuenta que la poesía, la narrativa, la literatura en realidad tiene un alcance y en realidad no tiene límites, ¿no? Y como siempre lo menciono, esta relación que ha habido entre Arguedas y Reynoso para mí también marca un derrotero a seguir. Y ya que hablamos de Arguedas, el cuarto libro sería eh, este, Los Ríos Profundos, una novela que para mí eh, pone a la literatura o al mundo andino, por decirlo, por llamarlo de algún modo, ¿no? Al mundo peruano en un escenario universal donde uno no necesita eh, ni siquiera, digamos, adentrarse en la filosofía andina o lo que significa la cultura andina para sentir lo que ocurre en esa novela, y eso creo que es una lección que pasa con películas, ¿no? Como Pacha, que también siendo hecha desde una perspectiva aymara, es una obra completamente universal, disfrutable por cualquiera. Y el quinto libro tendrá que ser quizás Garabombo el Invisible de Manuel Escorza, ¿no? También, como te había dicho, soy un gran admirador de la manera en la que Escorza escribe, de la manera en cómo Escorza logra un impacto emocional tan fuerte, tan poético, tan claro con Garabón el Invisible y con sus otras novelas de la misma temática, ¿no? Es un libro que con personajes tan entrañables como el niño Remigio, ¿no? Que, no sé, calaron tan fuerte en mí, en mi manera de entender el mundo y también un estilo mágico, ¿no? Que creo que en Latinoamérica muchos tendemos a tener esa relación con la realidad, ¿no? Mucho más mágica y mucho más quizás hasta real, ¿no? Que cuando uno persigue perspectivas más científicas de la existencia. Muy bien, Jorge Alejandro Coyurpuma.
Muchísimas gracias por haber cumplido con ese reto. Sí, es un dolor de cabeza, es un compromiso, es dejar de lado otros libros y después decir, oye, no quisiera hablar de otros, pero es casi Qué como fuerte es. un repaso del momento. Es como, ¿no? Ahora mismo, ¿qué libros evocas? Y has hecho una selección muy significativa, ¿no? Para ti, que se refleja también, por supuesto, en Paraíso Tropical Andino, ¿no? Repito, este libro reúne, como también nos ha recordado Jorge Alejandro, los poemas que ya ha escrito antes, ¿no? Por primera vez se reúne en este libro que ha sido editado por Peso Pluma en la serie Iceberg, que precisamente está dedicada a la poesía. Felicitaciones, Jorge Alejandro, y bueno, gracias otra vez por conectarte a estas horas allá en Sudáfrica. Bueno, espero verte pronto y ya conocerte también o reencontrarme contigo presencialmente en Lima, en Arequipa, en Cusco. Bueno, muchísimas gracias. Así es, Jaime, no, repito, reitero, para mí es un honor poder salir en tus redes, en el trabajo que haces, que yo admiro mucho y qué persistencia la tuya, que yo sé que además de muchas otras satisfacciones, la satisfacción personal y la satisfacción de hablar de los libros y de estar vivo en ese brillo que nos da la literatura, creo que es inmenso y es una satisfacción muy grande que espero que me sigas contagiando cada vez que voy a seguir explorando tu canal. Así que gracias a todos que nos han visto y no se olviden que Paraíso Tropical Andino se encuentra en sus principales librerías y también a través de la página web de Peso Pluma. Una aventura que los va a llevar a pensar quiénes somos y qué queremos, qué nos gusta y también a hablar un poco del cuerpo, ¿no? Está bueno también reconectar con ese cuerpo, con esos fluidos que al final nos hermanan a todos, ¿no? Y a todas. Así es. Listo, Jorge Alejandro. Un abrazo. Gracias otra vez y gracias también a quienes nos han escuchado y nos han visto. Hasta una nueva transmisión. Chao.